Muy buenas tardes, vamos a dar por iniciada la segunda sesión, en este caso es la recuperación con el doctor Luis Sáenz Dávalos, con quien tuvimos la primera sesión de este evento, a quien calurosamente le damos la bienvenida para ya dar por iniciada esta sesión. Muy buenas tardes, doctor, le cedo el pase. Muy buenas tardes, nuevamente agradezco la invitación que me confiere la Escuela de Derecho, Investigación y Formación Jurídica, nuevamente para obviamente desarrollar de manera bastante esquemática y rápida, insisto, la explicación en torno de los diversos mecanismos de defensa de la Constitución. Según aparece en el balotario, en la sumilla que se me ha hecho llegar, se le ha rotulado bajo el nombre genérico de garantías constitucionales y que en rigor comprende a lo que de una manera contemporánea, ¿no? Y más adecuada o técnicamente más acertada se conoce como procesos constitucionales. De todas maneras, siempre es bueno hacer esa precisión, ¿no? Nuestra Constitución, que como ustedes bien lo saben, data del año 1993, optó, al igual que su predecesora, por utilizar el término garantías constitucionales, término que por cierto es ya bastante antiguo, bastante tradicional, y que tal vez lo que buscaba era enfatizar el carácter tuitivo de los diversos mecanismos de naturaleza procesal que tienen por objeto defender los contenidos constitucionales. Esto, doctrinariamente hablando, jurisprudencialmente hablando, y desde una perspectiva o una visión contemporánea, ya no se denomina de dicha forma, se denomina más bien con el calificativo mucho más acertado de procesos constitucionales, correcto, así como hay procesos, ¿no?, de carácter penal, así como hay procesos de carácter civil, evidentemente también hay procesos de carácter constitucional, correcto, y a esos procesos de carácter constitucional que lo que busca en el fondo es defender, proteger o tutelar los mandatos constitucionales, es aquello a lo que tradicionalmente o hace muchos años atrás se le conocía como garantías constitucionales. En el actual ordenamiento constitucional peruano, los procesos de defensa de la Constitución o los procesos constitucionales son en rigor 7, correcto, de ahí partimos. Y si bien cada uno de estos mecanismos de defensa de la Constitución, cada uno de estos procesos constitucionales, en un sentido amplio, ¿no?, tienen por objeto defender los contenidos constitucionales, proteger los mandatos constitucionales, es bueno, ¿no?, precisar de que no todos estos procesos defienden o tutelan o protegen a la norma constitucional exactamente de la misma manera, con la misma perspectiva, con la misma lógica, ¿correcto? En realidad, y conforme lo señala la doctrina del derecho procesal constitucional contemporáneo, los procesos constitucionales pueden ser catalogados o pueden ser agrupados en dos variantes genéricas. Una es la de los procesos constitucionales de la libertad, correcto, terminología esta última que en su día fue acuñada por un célebre procesalista italiano cuyo nombre fue Mauro Capelletti, ¿no? Y el otro grupo de procesos constitucionales es el que Héctor Fixamudio, un jurista mexicano ya desaparecido, denominaba como procesos constitucionales orgánicos. Entonces, tenemos por un lado los procesos constitucionales de la libertad y por el otro lado tenemos a los procesos constitucionales orgánicos. Los procesos constitucionales de la libertad, ¿no?, están constituidos por todos aquellos mecanismos de defensa procesal de la Constitución que tienen por objeto proteger, tutelar específicamente los derechos fundamentales de la persona frente a la eventualidad, ¿no?, de conductas de naturaleza inconstitucional que de alguna manera los vulneren, que de alguna manera pretendan desconocerlos, ¿correcto? Las conductas inconstitucionales, como seguramente podremos explicarlo un poco más adelante, pueden a su vez adoptar diversas modalidades, diversas variantes. Puede tratarse de actos, puede tratarse de omisiones, puede tratarse de amenazas. Del tema nos vamos a ocupar todavía en algunos minutos. Pero en resumen, los procesos constitucionales de la libertad, correcto, ¿no?, buscan tutelar derechos fundamentales, es decir, atributos, facultades, libertades reconocidas sobre la persona. Y en el esquema constitucional peruano, esos procesos constitucionales de la libertad son básicamente 4. Por un lado tenemos al habeas corpus, por otro lado tenemos al proceso de amparo, por otro lado tenemos al proceso de habeas data y por último tenemos también al denominado proceso de cumplimiento.
En algunos minutos vamos a explicar en qué consiste sumariamente cada uno de estos mecanismos de defensa procesal de la norma constitucional. Por lo demás, a los procesos constitucionales de la libertad también se les conoce como procesos de tutela de derechos, que es algo que de alguna manera visionaría o reflejaría de una manera mucho más directa aquello que es obviamente la finalidad de estos mecanismos de defensa de la norma fundamental. Al lado de los procesos constitucionales de la libertad, tenemos a los procesos constitucionales orgánicos, que lo que buscan es básicamente preservar la regularidad funcional del Estado y de los órganos entre los cuales se distribuye el poder estatal. Algo que tiene mucho que ver con lo que vimos en la sesión pasada desde una perspectiva teórica o referencial. Como dijimos en su debido momento, el poder estatal no se encuentra concentrado en una sola mano, sino distribuido en diversos ámbitos, sectores u órganos a través de los cuales se ejerce el mismo, se ejerce el poder. La Constitución diseña ese reparto, correcto, de carácter orgánico funcional a nivel de diversos, ¿no es cierto?, entes, a nivel de diversos, ¿no es cierto?, organismos, a nivel de diversos órganos de carácter constitucional, y a cada uno les asigna una función o una competencia. Sin embargo, cuando estos órganos constitucionales de alguna manera desnaturalizan el ejercicio de esas competencias o se entrometen, ¿no es cierto?, en lo que son atribuciones o funciones de otros órganos también constitucionales, automáticamente se produce un fenómeno de inconstitucionalidad, ya que el dibujo, el esquema diseñado por la norma fundamental se ve desnaturalizado, precisamente con el propósito de recuperar el estado de normalidad funcional en el reparto de poder, es que aparecen los denominados procesos constitucionales orgánicos, que lo que buscan en resumidas cuentas es que el Estado funcione y funcione bien, con sujeción al reparto de atribuciones o competencias de los que ha hecho gala la norma fundamental. En el ordenamiento constitucional peruano, ¿no?, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, los procesos constitucionales orgánicos son básicamente tres. Por un lado, tenemos a los procesos de control normativo y por el otro lado tenemos a los procesos delimitadores. Dentro de los procesos de control normativo tenemos al proceso de acción popular y al proceso de inconstitucionalidad. Ambos, como veremos más adelante, bastante similares, bastante parecidos. Por otro lado, dentro de los procesos delimitadores tenemos al denominado proceso constitucional. Se trata de procesos constitucionales orgánicos o se trata de procesos constitucionales de la libertad, la finalidad de fondo, insisto, es defender la Constitución en sus contenidos, solo que con diversas perspectivas. Queda claro, aunque obviamente esta no es una charla de especialidad, tal vez en otro momento la podamos dar, que hay algunos marcos diferenciales en cuanto al razonamiento procesal entre un grupo de procesos respecto del otro grupo de procesos. Los procesos constitucionales de la libertad, por lo general, son procesos más flexibles, más antiformales, ¿correcto?, mucho más garantistas, mientras que los procesos constitucionales orgánicos son procesos que, sin ser rigurosamente formalistas, tienden a un mayor respeto por las formas, a un mayor respeto por las exigencias de tipo procedimental. Pero en el fondo, lo que buscan, insisto, ambos grupos de procesos es que la Constitución sea adecuadamente defendida o tutelada. Hecha esta preliminar explicación, vayamos en rigor, en primer lugar, a la explicación de los procesos constitucionales de la libertad. Correcto, es decir, de los que protegen o tutelan o defienden derechos fundamentales. Y dentro de ese grupo de procesos, en primer lugar, nos encontramos con el proceso de habeas corpus, probablemente el más tradicional, también hay que decirlo, el más antiguo de todos los mecanismos de defensa de la norma constitucional, y específicamente el más, ¿no es cierto?, tradicional de los mecanismos a través de los cuales se defiende algún derecho fundamental. Correcto. El habeas corpus tradicionalmente, correcto, protege, tutela o defiende la libertad individual. Ojo, hablo de la libertad individual, no hablo de la libertad personal. La libertad personal es uno de los componentes de la libertad individual. Yo muchas veces he escuchado a algunos distinguidos abogados que cuando se refieren al habeas corpus, no, lo hacen por referencia a un instrumento mediante el cual se tutela o se protege la libertad personal. Esto es solamente cierto en parte. Hay ocasiones, probablemente bastantes, en las que el habeas corpus defiende la libertad personal, pero en rigor
el habeas corpus protege la libertad individual, que es un derecho mucho más amplio que la libertad personal. La libertad personal, para que ustedes lo entiendan de la manera más adecuada, es un componente, es uno de los contenidos de la libertad individual, pero no es toda la libertad individual. Y lo que protege el habeas corpus es, insisto, la libertad individual en sus diversas manifestaciones. La primera ocasión en que se introdujo el habeas corpus en el ordenamiento jurídico peruano fue hacia fines del siglo XIX, mediante una ley especial del año 1897. Posteriormente fue reconocido el habeas corpus en diversas cartas constitucionales, siendo la primera de ellas la Constitución de 1920, posteriormente la Constitución de 1933, ulteriormente la Carta de 1979 y obviamente la más reciente de nuestras constituciones, que es la Constitución del año 1993. Y además está decirles de que el habeas corpus, en líneas generales, ha tenido de todo desarrollo o de todo ese tratamiento jurídico, diversas normas de carácter procesal. Actualmente el habeas corpus se encuentra regulado por el nuevo Código de Procedimientos Constitucionales o el nuevo Código Procesal Constitucional vigente, ¿no es cierto?, desde el año 2021 y que, por cierto, ya ha tenido algunas reformas. Bueno, como les decía hace algunos instantes, el habeas corpus protege la libertad individual. Correcto. Sin embargo, desde la perspectiva jurisprudencial, desde la perspectiva casuística, esa libertad individual puede ser protegida dentro de diversos escenarios, dentro de diversos contextos, dentro de diversos supuestos, lo que ha dado lugar a que dentro del ámbito propiamente casuístico, dentro del escenario propiamente jurisdiccional, se hable de tipos, de variantes, de formas de habeas corpus. Tema que, por cierto, seguramente ustedes en algún momento lo han escuchado también mencionar. En este sentido puede hablarse, insisto, en primer lugar, de un habeas corpus de naturaleza reparadora. Correcto. El habeas corpus de naturaleza reparadora sí tiene por objeto proteger básicamente la libertad personal, en los casos en los cuales esta libertad personal ha sido objeto de desconocimiento, de eventual vulneración por conductas que de alguna manera no se reflejen, no se configuren a través de detenciones típicamente inconstitucionales. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que nos encontramos ante una detención inconstitucional que de alguna manera desconoce o pone en entredicho la efectividad de la libertad personal? Pues para responder a esta pregunta, básicamente tenemos que de alguna manera revisar de una manera muy somera lo que nos dice la Constitución. Y efectivamente, la Constitución, en su artículo segundo, ¿no?, inciso 24, ¿no?, literal F, nos dice algo que seguramente muchos de ustedes han escuchado mencionar en más de una oportunidad. Dice que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y en todo caso el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la instancia. Estos plazos, agrega la Constitución, no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, ¿no?, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien pueda asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. En otras palabras, si ustedes quieren de alguna manera, ¿no?, verificar cuándo nos encontramos ante una detención inconstitucional, lesiva de la libertad, evidentemente personal, ¿no?, evidentemente no tienen otra cosa que revisar ese dispositivo constitucional cuya lectura acabamos de practicar y obviamente verificar si dentro de algún tipo de escenario nos alejamos de lo que la Constitución efectivamente ha previsto. Y es muy fácil deducir cuándo sería, ¿no?, una detención evidentemente contraria a los mandatos constitucionales a partir de esa perspectiva. Si la Constitución nos dice que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito,
Eso en primer lugar, ¿qué significa? Que solamente pueden haber dos supuestos en los que una persona puede ser detenida, no como a veces lo piensan algunos distinguidos operadores jurídicos que piensan de que la regla es estar detenido o privado de la libertad y que la excepción es gozar de la libertad. Eso no es así. La regla es gozar de la libertad y la excepción es eventualmente ser privado de la misma, pero para ser privado de la misma tiene que existir o un mandato judicial debidamente escrito y motivado por parte de las autoridades judiciales competentes o tiene que presentarse un típico supuesto de flagrante delito. Si no se da lo uno o no se da lo otro, automáticamente está claro que la detención que se produce fuera de esos dos supuestos, de cualquiera de esos dos escenarios, deviene en inconstitucional. Si evidentemente una persona, también es bueno mencionarlo, correcto, ¿no?, es privada de su libertad, sea por mandamiento escrito y motivado de las autoridades policiales, o sea por flagrante delito, la Constitución establece además que el detenido en sede policial no lo puede ser por un periodo superior a las 48 horas más el término de la instancia. ¿Eso qué significa? Que si bien es cierto una persona puede ser privada de su libertad porque un juez así lo dispuso, o puede ser privada de la libertad porque una autoridad policial lo intervino en caso de flagrante delito, correcto, el periodo máximo, el término, ¿no es cierto?, más amplio que esa persona puede estar privada de su libertad en sede policial, correcto, ¿no?, evidentemente no puede exceder las 48 horas, que es lo que actualmente prevé nuestra norma fundamental. A esas 48 horas debe sumarse el término de la instancia. ¿Qué es el término de la instancia? Es el periodo o lapso de tiempo comprendido entre el momento en que la persona, ¿no?, es trasladada por la autoridad competente de el local estrictamente policial al local de la autoridad competente, que puede ser obviamente la autoridad del Ministerio Público o la autoridad estrictamente judicial. La Constitución, por cierto, no nos da un dato acerca de cuánto transcurre en lo que representa ese término de la instancia. Y hace bien en no decirlo, ¿por qué? Porque esto puede variar. A diferencia del periodo o del término de detención en sede policial, que sí es cierto y no puede exceder las 48 horas, el término de la instancia depende de lo que dure, ¿no es cierto?, el traslado de la persona desde la sede policial a la sede del Ministerio Público o a la sede judicial. Lo que, por cierto, es brevísimo, ¿no?, en ámbitos como Lima, es decir, como la capital de la República, donde por lo general el local, ¿no?, de una comisaría, de una estación policial, es bastante cercano al local del Ministerio Público o al local de la sede judicial. Pero esto no es exactamente así, por ejemplo, en zonas alejadas de la República, en el interior del país, donde de pronto el traslado puede encontrarse con algunas dificultades originadas por motivos geográficos y por lo tanto extenderse de una manera distinta a aquella que se produciría en el ámbito de la vida propiamente urbana. Entonces, hace bien la Constitución en no mencionar a cuánto equivale el término de la instancia, pero cualquier eventual demora o duda acerca de una prolongación indebida en ese término de la instancia tendría en todo caso que ser explicada razonablemente por parte de la autoridad competente. Si el traslado, por ejemplo, representa, ¿no es cierto?, llevar a una persona de un lugar, ¿no?, vamos a decirlo así, lejano, a otro lugar también, ¿no es cierto?, lejano, evidentemente eso tiene que verificarse, ¿no?, o acreditarse de una manera idónea, ¿correcto? Si por el contrario el traslado comprende solamente, ¿no es cierto?, ¿no?, el llevar a una persona que se encuentra intervenida a un lugar que no es dificultoso de poder llegar como destino, evidentemente pues no sería bajo ningún punto de vista justificable la demora o prolongación del llamado término de la instancia. Si evidentemente nos encontramos ante un supuesto, de acuerdo a lo que se acaba de explicar, en que una persona, pese a haber sido detenida por mandato judicial escrito y motivado, o pese a haber sido detenida por flagrante delito, ¿no?, el periodo de detención en sede policial se prolongara por encima de las 48 horas más el término de la instancia, automáticamente también nos encontraríamos ante un típico supuesto de inconstitucionalidad, escenario en el cual también podría plantearse un legítimo reclamo constitucional
particularmente, ¿no es cierto?, materializable a través de un proceso constitucional como el que venimos explicando, que es el proceso constitucional de habeas corpus. Queda claro que según la norma constitucional, a pesar de que estas reglas son las generales, existen también reglas especiales, y a eso se refiere el segundo párrafo del dispositivo que hemos leído. La Constitución precisa también que los periodos de detención, ¿no?, de una persona pueden variar de alguna forma en cuanto a su prolongación, en cuanto a su tratamiento, si nos encontramos en cualquiera de cuatro escenarios. Uno, cuando una persona es detenida, ¿no es cierto?, o es intervenida, ¿no?, por encontrarse inmersa en una investigación por delito de tráfico ilícito de drogas. Dos, cuando se encuentra inmersa en una investigación por delito de terrorismo. Tres, cuando se encuentra inmersa en una investigación, ¿no?, por delito de espionaje. Y cuatro, finalmente, cuando no una o varias personas se encuentran inmersas por una investigación que compromete obviamente a organizaciones de tipo criminal. ¿Correcto? En estos supuestos, el legislador constituyente ha optado por prolongar los periodos de detención y nos ha dicho de que los mismos pueden extenderse hasta por un máximo de 15 días naturales, a los cuales también se agrega el término de la instancia. Cabe en todo caso que ustedes se pregunten por qué esa prolongación de plazos, y la respuesta es más que obvia. Normalmente se suele decir que investigar delitos de complejidad, como es el tráfico ilícito de drogas, como es el terrorismo, como es el espionaje, como es el crimen organizado, implica obviamente una mayor cantidad de diligencias a nivel policial, y por lo tanto, si eso presupone una mayor cantidad de diligencias, donde por lo general se encuentran comprometidas más de 2, 3 o hasta veces más personas, evidentemente ello exige, ¿no es cierto?, una mayor flexibilidad en cuanto a los plazos que se puedan manejar. Pero la Constitución pone un tope, 15 días naturales, a los cuales agregará el término de la instancia. Por consiguiente, si evidentemente se excede esos 15 días naturales más el término de la instancia, automáticamente también se producirá un fenómeno de inconstitucionalidad, supuesto en el cual el afectado en sus derechos también podrá promover, también podrá interponer un proceso constitucional de habeas corpus. Como ustedes lo pueden apreciar con toda facilidad, con toda sencillez, para poder llegar a la conclusión que nos encontramos ante una detención inconstitucional, no hace falta sino examinar de una manera adecuada lo que la Constitución dice. Cualquier desnaturalización de las reglas prefijadas por la Constitución respecto al tratamiento de las detenciones, evidentemente supone la presencia de detenciones inconstitucionales, y las detenciones inconstitucionales pueden ser reclamadas a través de esta primera modalidad conocida como habeas corpus de naturaleza reparadora. Eso, por si acaso, tengan ustedes bien en cuenta. Correcto. Pero no es el habeas corpus reparador el único que, por cierto, existe en el marco jurisprudencial peruano. También existe el denominado habeas corpus restringido. El habeas corpus restringido es una modalidad de habeas corpus que suele ser utilizado en aquellos casos, en aquellos supuestos en los cuales la afectación a la libertad individual, ¿correcto?, se produce a instancias de conductas, de comportamientos, ¿no?, que de alguna manera, sin implicar detenciones inconstitucionales, sin embargo, sí presupongan atentados o mermas sobre la libertad individual o alguno de sus componentes. Lo cual plantea la siguiente pregunta. ¿Pueden haber casos en los que la libertad individual de una persona sufra menoscabo, sufra transgresión, sin que ese comportamiento inconstitucional sea al mismo tiempo una detención? Por supuesto que sí. Muchas veces se alega afectaciones a la libertad individual y no nos encontramos ante detenciones inconstitucionales. Por ejemplo, si una persona es objeto de seguimientos indebidos, ¿no?, injustificados, no autorizados, si una persona, por ejemplo, es constantemente, ¿no es cierto?, notificada para que de manera inmotivada, ¿no?, o injustificada, ¿no?, tenga que rendir manifestaciones o declaraciones sin que exista un dato objetivo que así lo justifique, uno puede alegar, ¿no?, o el afectado puede, ¿no es cierto?, invocar un atentado a su libertad individual, porque una cosa es de que evidentemente, ¿no?, la persona puede hacer
privada de su libertad, porque la Constitución lo permite bajo ciertos escenarios, y otra cosa distinta es pensar que no puedan haber otras maneras, ¿no?, a través de las cuales, sin incurrirse en detenciones, pueda atentarse, sin embargo, contra la libertad individual. Nadie quiere ser objeto de seguimientos no autorizados. Nadie quiere ser objeto, ¿no es cierto?, de interrogatorios absolutamente carentes de justificación. Si esto evidentemente se produjera, automáticamente se plantearía un típico escenario, ¿no?, que legitimaría el uso o la interposición de un proceso de habeas corpus restringido. Uno de los escenarios donde normalmente se presentan mayores discusiones y por lo tanto, ¿no?, utilizaciones o invocaciones en cuanto al ejercicio del habeas corpus de naturaleza restringida, se produce sobre todo en aquellos casos en los cuales se plantean discusiones alrededor de la llamada libertad de tránsito. Y esto es bastante frecuente, sobre todo, ¿no?, en escenarios o en ámbitos donde a veces se padece de alguna manera el famoso fenómeno, hoy día bastante recurrente, ¿no es cierto?, de inseguridad ciudadana. Para nadie es un secreto, ¿no?, que la inseguridad ciudadana se ha convertido pues en una amenaza latente contra la ciudadanía, contra las vecindades, contra los grupos humanos que de alguna manera reclaman, obviamente, una mayor presencia de la autoridad, ¿no?, que se encargue, obviamente, de la protección adecuada de las personas. Pero ¿qué ocurre? Como no siempre a veces eso puede ser garantizado, se busca de alguna manera, ¿no es cierto?, lograr instituir formas a través de los cuales se atenúe, ¿no?, la eventual amenaza contra, ¿no es cierto?, la seguridad ciudadana. ¿Y de qué manera se hace eso? A través de mecanismos mediante los cuales se fortalece el principio de seguridad. Cuando uno, por ejemplo, observa que en determinadas vecindades, en determinadas urbanizaciones, en determinados lugares, ¿no?, existen enrejados, existen casetas de vigilancia, existen plumas levadizas, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, han sido instaladas, ¿no?, con el propósito de resguardar la seguridad de las personas, pero al mismo tiempo implican, ¿no es cierto?, una suerte de relativización o merma en el ejercicio de libertades individuales como la libertad de tránsito, en donde se plantean discusiones de ese tipo. Porque muchas veces pensamos de que cuando la Constitución reconoce la libertad de tránsito, esa libertad tiene carácter absoluto, y eso no es así. La libertad de tránsito, como cualquier otro derecho fundamental, puede ser objeto de eventuales restricciones, siempre y cuando esas restricciones o limitaciones tengan base razonable. Y evidentemente una base razonable podría venir representada por el principio de seguridad ciudadana, por la garantía institucional de la seguridad ciudadana, que bajo ciertos escenarios o supuestos que implica que evidentemente por una calle no se pueda circular libremente, o que en todo caso la persona o los grupos de ciudadanos o de vecinos queden de alguna manera, ¿no es cierto?, a expensas de ciertos mecanismos de control que, aunque puedan parecer de alguna manera restrictivos de parte de las libertades individuales, al mismo tiempo sirvan, ¿no?, de instrumento adecuado para garantizar la seguridad ciudadana. Lo que pasa es de que cuando no existe un acuerdo, cuando no existe, ¿no?, un adecuado control en el ejercicio de esos mecanismos de seguridad ciudadana, es donde automáticamente se plantean, obviamente, discusiones alrededor de si se está ejerciendo bien o no el principio de seguridad ciudadana. Por eso no es raro de que una buena cantidad de demandas de habeas corpus sean promovidas contra mecanismos de seguridad tipo enrejados, tipo casetas de vigilancia, tipo plumas levadizas. Y la jurisprudencia en este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha sido bastante recurrente en sostener lo siguiente, ¿no?, cuando se trata justamente de conocer este tipo de reclamos por vía de habeas corpus restringido. Lo que ha dicho la jurisprudencia básicamente es lo siguiente: el establecimiento de medidas de seguridad que relativizan derechos fundamentales no es per se inconstitucional. Lo que sí puede ser inconstitucional es el ejercicio abusivo o el ejercicio irrazonable de esos mecanismos de seguridad. ¿Y eso qué requiere? Requiere análisis caso por caso, porque efectivamente pueden haber supuestos, pueden haber escenarios en los que el mecanismo de seguridad sea totalmente respetuoso de los derechos fundamentales, sea aceptable desde la perspectiva de lo que representa una adecuada y sensata limitación a una libertad individual, pero pueden haber ocasiones en que, por el contrario, ¿no es cierto?, la merma o la limitación sobre la libertad individual sea absolutamente inaceptable. Inaceptable, por ejemplo, sería, ¿no?, de que no se puede ingresar, ¿no?, a determinada, ¿no es cierto?, zona, ¿no?,
a determinada urbanización, a determinado, ¿no es cierto?, asentamiento humano, su pretexto de que simplemente a los vigilantes no les da la gana de que una persona ingrese simplemente porque no les cae bien. Pero si por el contrario se implementa un mecanismo adecuado de control, como podría ser, por ejemplo, la individualización, ¿no?, de la identidad de la persona, ¿no?, u otras fórmulas alternas, entonces el mecanismo limitativo sí podría pasar por un adecuado test de razonabilidad. Entonces, distinguiendo casos, es que podríamos llegar a la conclusión de si estamos ante conductas típicamente lesivas a las libertades individuales y en otros casos, por el contrario, ¿no?, de conductas perfectamente respetuosas, perfectamente compatibles con el ejercicio de los derechos fundamentales. Pero allí hay que ser muy casuístico porque no todos los casos son iguales o no todas las hipótesis son evidentemente idénticas, como por lo demás de alguna forma lo ha reflejado la jurisprudencia. Bueno, nos encontramos en tercer lugar también con el denominado habeas corpus preventivo. Ojo, el habeas corpus preventivo es una modalidad de habeas corpus que suele ser utilizada en aquellos supuestos en los que se alega amenaza, ojo, amenaza a la libertad individual. ¿Esto qué significa? Significa obviamente definir, ¿no?, caracterizar si estamos o no estamos ante una amenaza. Y para saber si estamos o no estamos ante una amenaza, lo primero que tenemos que tener en claro es lo que significa tal estado de cosas. Una amenaza es un estado de peligro que se cierne sobre la eficacia o efectividad de un derecho fundamental. Si evidentemente hablamos de la libertad individual, cuando hablamos de una amenaza reclamable por vía de habeas corpus, estaríamos hablando de un estado de peligro que de alguna manera genere merma, ¿no?, o genere riesgo o peligro sobre la libertad individual. Pero cuidado, en este aspecto, la jurisprudencia desde hace muchos años ha sido bastante enfática en precisar lo siguiente: no basta alegar la existencia de una amenaza para que ello respalde la interposición de un habeas corpus de naturaleza preventiva. Para que una amenaza realmente sea considerada inconstitucional, esa amenaza tiene que reunir cuando menos dos características esenciales, ¿correcto? En primer lugar, la amenaza debe ser probable, ¿no? En segundo lugar, la amenaza debe ser inminente. ¿Qué significa que la amenaza debe ser probable? Que lo que yo alego, ¿no?, como estado de peligro sea algo real, algo evidente, algo manifiesto, no algo meramente especulativo. Si yo estoy caminando por una calle, correcto, y me cruzo con un policía, no voy a pensar de antemano que ya por el solo hecho que me crucé con un policía, ese policía me está siguiendo o ese policía está amenazando mi libertad individual. Eso sería algo totalmente especulativo. Pero por el contrario, si el policía me empieza a seguir a mi casa, me empieza a seguir, qué sé yo, pues a mi centro de trabajo, me empieza a seguir cuando voy y hago compras, entonces ya podría hablar de algo mucho más objetivo, algo mucho más probable, correcto. Así como la amenaza debe ser cierta o probable, la amenaza también debe ser inminente. ¿Y qué significa que la amenaza debe ser inminente? Que debe existir proximidad o cercanía en el acontecimiento violatorio. Es decir, debe existir un periodo muy próximo entre la situación que yo considero riesgosa o peligrosa y el eventual desencadenamiento de una afectación a una libertad individual. En otras palabras, tiene que existir una suerte de proximidad, ¿no?, entre la situación que yo juzgo peligrosa y el eventual desencadenamiento de una afectación a mi derecho fundamental a la libertad individual. Yo no podría decir en ese contexto, ¿no?, corro el riesgo o corro el peligro de que mi libertad individual sea afectada de aquí a 6 o 7 meses, porque evidentemente ahí no hay cercanía, ahí no hay proximidad, ahí no hay inminencia. Yo lo que tengo que afirmar y demostrar evidentemente es de que producido el estado de peligro en cualquier momento o en un momento muy cercano a la denuncia que yo efectúo, evidentemente puede verse mermada mi libertad individual. De allí que la jurisprudencia insiste en que esas dos características siempre sean alegadas en una demanda de habeas corpus de naturaleza preventiva. Eso, por si acaso, tengan ustedes bien en cuenta. También se habla de una modalidad poco conocida de habeas corpus a la que la doctrina y la jurisprudencia denomina como habeas corpus innovativo. El habeas corpus innovativo, latamente considerado, presupone, correcto,
de que, aunque ya no se hace posible defender la libertad individual, ¿correcto? Habida cuenta de que se ha producido un típico fenómeno de sustracción de materia, sea porque la violación ha cesado, sea porque el estado de irreparabilidad sobre un derecho o sobre una libertad se ha configurado, sin embargo es pertinente, es aconsejable, ¿correcto? Es perfectamente viable que a pesar de que ya no sea posible reponer la libertad individual, el juez libre un mandato, ¿no es cierto?, indicativo, ¿no es cierto?, a quien se le denuncia como agresor con el objeto de advertir de que no vuelva a incurrir en conductas que evidentemente sean iguales o similares a aquella que evidentemente se ha denunciado. Si evidentemente yo, por ejemplo, soy detenido de manera inconstitucional, supongamos, sin mandato judicial, sin flagrante delito, ¿no? Soy llevado a una estación policial, interpongo un habeas corpus, pero antes de que el juez tramite ese habeas corpus o antes de que se constituya el lugar donde se me tiene detenido, la autoridad policial ya me pone en libertad, ¿correcto? Ya el juez no tiene la posibilidad de librar un mandato estimatorio, no tiene la posibilidad de declarar fundada la demanda porque yo ya me encuentro gozando de mi libertad individual. Pero si el juzgador entiende de que de todo modo la violación sí se produjo, puede advertirle al agresor que no vuelva a reiterar o no vuelva a incurrir en esas conductas de tipo lesivo, porque de volver a reiterar en esas conductas de tipo lesivo, evidentemente se declarará, ¿no es cierto?, la responsabilidad respectiva y por consiguiente se aplicarán las sanciones que el mismo Código Procesal Constitucional así lo establece. Esta tal vez sea la modalidad más lata de lo que representa un habeas corpus innovativo, pero existe también jurisprudencialmente una variante de habeas corpus innovativo poco conocida en nuestro medio y que más bien asocia dicha modalidad o dicha figura a la posibilidad de cambiar, ¿no?, eventualmente los términos de un petitorio. A ver, el mismo nombre nos lo dice, habeas corpus innovativo. Innovar, ¿qué cosa es? Innovar es cambiar, transformar, modificar. Normalmente se suele decir en materia procesal que cuando se plantea una demanda y esta demanda contiene un petitorio, no debería en principio modificarse los términos de ese petitorio. Y vamos, este es un axioma que se repite en casi todos los ámbitos de naturaleza procesal y normalmente es perfectamente entendible en el ámbito de los procesos judiciales ordinarios. Pero en materia procesal constitucional, mucho cuidado, las cosas no son exactamente así. Pueden haber ocasiones en las que el petitorio planteado, ¿no?, o los elementos que configuran el reclamo constitucional puedan ser susceptibles de un eventual cambio o transformación. ¿Y esto por qué puede darse? Porque los procesos constitucionales, y entre ellos el proceso de tutela, como es el proceso de habeas corpus, ¿correcto?, se sujetan a parámetros de flexibilidad y a veces puede ocurrir que durante la tramitación del proceso las características de la conducta violatoria cambian o se transformen. Y al transformarse o cambiarse, evidentemente, ello suponga de que el juez tenga que reorientar los términos del petitorio y evidentemente resolver la causa conforme al estado en el que se encuentra. Eso no significa incurrir en decisionismo judicial, significa obviamente analizar la naturaleza del reclamo en toda su evolución, en todo su desarrollo, en todo su decurso. Les pongo un caso real, ¿no? Voy a narrar de una manera muy telegráfica, muy breve, para que ustedes capten bien la figura. Hace muchos años atrás se produjo un reclamo de una persona que alegaba haber sido víctima de una detención inconstitucional porque no se le había detenido sin mandato judicial, ¿no?, porque no se le había detenido en flagrante delito, ni tampoco se le había detenido con mandato judicial escrito y motivado. Desde esa perspectiva está claro que la detención es inconstitucional. Pero ¿qué había ocurrido? Como esta persona, ¿no es cierto?, tenía la condición de extranjera, la autoridad que había privado de la libertad a esa persona no solamente, ¿no?, había incurrido en ese tipo de conducta denunciada a través del proceso de habeas corpus, sino que mientras se realizaban las tramitaciones o verificaciones a nivel de ese proceso constitucional, aprovechó para expulsar a la persona fuera del país. Correcto. Evidentemente, cuando el juez o cuando la autoridad judicial se vio en la necesidad de declarar fundada la demanda porque la detención era inconstitucional, técnicamente hablando no podía
hacer absolutamente nada, porque la persona ya no se encontraba en el territorio nacional. Entonces muchos se preguntaban si el objeto del habeas corpus era anular la detención arbitraria, y eso ya no se puede porque la persona no está dentro del territorio nacional. ¿Qué debe hacer el juez? Algunos pensaban que debería declararse improcedente la demanda. Bueno, así no razonó la segunda instancia judicial. La instancia judicial dijo lo siguiente: la conducta violatoria ha evolucionado, se ha agravado. En un comienzo era una típica detención inconstitucional, pero esa detención inconstitucional, ¿no?, se ha transformado durante el desarrollo del proceso en una nueva conducta inconstitucional, consistente en la expulsión indebida de la persona fuera del territorio nacional. ¿Cuál debería ser el objetivo del habeas corpus? ¿Declararlo improcedente? Pues no. Lo que hay que hacer es actualizar los términos del reclamo, innovar, y efectivamente, actualizando los términos del reclamo e innovando la petición o la pretensión planteada en la demanda, ¿qué cosa es lo que hizo el juez? Declaró fundada la demanda, no para que se le ponga en libertad a la persona, porque ya no había necesidad de ponerle en libertad, sino que se declaró fundada la demanda para que a la persona, indebidamente en su día detenida, se le permita reingresar al territorio nacional. Eso es innovar, ¿correcto? Y esa es una típica modalidad, ¿no?, o variante que adopta esta, ¿no es cierto?, forma de habeas corpus innovativo, que en nuestro medio es poco conocida, pero que tiene interesantes características, interesantes variantes, que es bueno conocer de alguna manera. Hablemos ahora de una quinta variable de habeas corpus, que es lo que se conoce como habeas corpus excepcional. A ver, para que me lo entiendan de una manera bien rapidita, bien sencilla. El habeas corpus excepcional es aquella modalidad de habeas corpus que se puede plantear durante la secuela, durante el transcurso de los llamados estados de excepción. Como seguramente ustedes ya lo conocen, en el régimen constitucional peruano hay dos tipos de estados de excepción, ¿correcto? O dos modalidades de estado de excepción. Uno es el estado de emergencia y otro es el estado de sitio. Y las características básicas de todo estado de excepción, más allá de las peculiaridades que tenga cada una de esas modalidades, son las siguientes. Normalmente dentro de un estado de excepción, parte de los derechos se limita, se restringe. Y a la par que parte de los derechos se limita o se restringe, las potestades de la autoridad pública, sobre todo de la autoridad policial o de la autoridad encargada del control del orden público o del orden interno, se acrecientan. Entonces es evidente que durante los estados de excepción pueden presentarse algunas situaciones típicamente abusivas, porque si hubo un estado de excepción, voy a ver restringidos mis derechos porque así está autorizado por la Constitución, y al mismo tiempo la autoridad va a poder hacer más cosas que las que normalmente puede hacer. Evidentemente mis derechos podrían correr de alguna manera peligro. Y efectivamente, ¿qué cosa es lo que dice la jurisprudencia peruana desde hace muchos años? Durante los estados de excepción, la Constitución define cuáles son los derechos que pueden ser objeto de limitación o de restricción, ¿correcto? Pues bien, si evidentemente la Constitución me dice cuáles son los derechos que pueden ser objeto de limitación o restricción, y la autoridad, ¿no?, restringe o pretende desconocer más derechos que aquellos que legítimamente han sido restringidos por mandato constitucional, automáticamente se produce un exceso. Les pongo una hipótesis. De acuerdo con la Constitución, en un estado de emergencia, ojo, hablo de un estado de emergencia, solamente pueden limitarse o restringirse 4 derechos fundamentales o 4 libertades. Por un lado, la libertad de locomoción o de tránsito. En segundo lugar, la inviolabilidad de domicilio. En tercer lugar, la libertad de reunión. Y en cuarto lugar, la libertad y seguridad personal. Es decir, esa famosa reglita de que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Esos son los 4 derechos que pueden verse limitados en un estado de emergencia. La pregunta es, ¿qué sucede si aprovechando un estado de emergencia la autoridad pública pretende restringir más derechos o derechos adicionales a esos 4 que acabo de mencionar? Automáticamente se produce un contrafuero, automáticamente se produce un exceso, automáticamente se incurre en algo que la Constitución no lo permite. Si nos encontramos en ese tipo de escenarios, eso no significa de que no se pueda reclamar. Se puede reclamar y se puede hacer, entre otros mecanismos, a través del habeas corpus de naturaleza excepcional. ¿Y cuál va a ser el objeto del habeas corpus en ese tipo de contextos? El objeto del habeas corpus va a ser controlar, correcto, el debido ejercicio de las funciones
durante la secuela de los estados excepcionales, porque a pesar de que los estados excepcionales impliquen una merma sobre los derechos, no significan una desaparición de los derechos, ni tampoco significan mucho menos que la autoridad pueda hacer lo que le da la gana durante los estados excepcionales. Hipótesis similar, correcto, también puede presentarse, por cierto, en los llamados estados de sitio, que son fórmulas limitativas mucho más gravosas todavía que los estados. Lamentablemente, y por razones de tiempo, no me voy a poder ocupar los estados de sitio, pero la idea de fondo sigue siendo esa. Por lo tanto, el habeas corpus excepcional puede ser utilizado cuando la autoridad pública, en general, cualquier tipo de autoridad, ¿no es cierto?, yendo más allá de lo que la Constitución permite, incurre en atentados a los derechos fundamentales de las libertades individuales reconocidas por mandato constitucional. Eso, por si acaso, ténganlo también bien en cuenta. Otra variante de habeas corpus es la que se conoce como habeas corpus de naturaleza correctiva. El denominado habeas corpus correctivo es una variante de proceso constitucional, una variante de habeas corpus que permite tutelar los derechos de una persona que se encuentra debidamente privada de su libertad. A ver, para que me entiendan bien, el objeto del habeas corpus correctivo no es poner a una persona en libertad, correcto, en principio. ¿Por qué? Porque la persona se encuentra adecuadamente, legítimamente privada de su libertad. Supongamos el siguiente supuesto, ¿no? Una persona viene siendo investigada por la comisión de determinados delitos y la autoridad judicial, ¿no es cierto?, ordena un mandato restrictivo de la libertad por determinado periodo de tiempo. Entonces, evidentemente, la privación de la libertad es totalmente legítima y no hay discusión que dar. Sin embargo, ¿cuál es la lógica del habeas corpus correctivo? La lógica del habeas corpus correctivo no es que la persona recupere su libertad porque ha sido adecuadamente privada de su libertad. La lógica del habeas corpus correctivo es garantizar que no se aproveche del estado de privación de la libertad de una persona para colocar en entredicho o generar merma o desconocimiento sobre el resto de sus derechos fundamentales, que es lo que podría suceder si, aprovechándose que una persona está privada de su libertad, se le impidiera, por ejemplo, que se pueda alimentar, no se le permitiera recibir las visitas de sus familiares o de su abogado, si, por ejemplo, no es cierto, fuera objeto de torturas. En otras palabras, estar privado de la libertad no significa que se arrase o se desconozca con el resto de los derechos fundamentales. Entonces, la lógica del habeas corpus correctivo, ¿no?, es básicamente el de resguardar aquellos derechos de una persona, correcto, que ha sido adecuadamente privada de su libertad, para evitar el exceso, para evitar el abuso de quien evidentemente ya se encuentra de alguna manera restringido en su libertad individual. Sobre esto también hay abundante jurisprudencia. Otra variante de habeas corpus es lo que se conoce como habeas corpus de naturaleza traslativa. El habeas corpus de naturaleza traslativa, para que me entiendan bien, es aquel que procede frente a la mora, ¿no?, judicial o administrativa. A ver, el que el ordenamiento jurídico, correcto, prevea la posibilidad de que una autoridad competente, en este caso la autoridad judicial, pueda privar de la libertad de una persona, ¿no?, aún antes de que sea condenada, si es que es hallada responsable, ¿no?, por la comisión de uno o de varios delitos, no significa, correcto, bajo ningún contexto, de que evidentemente, mientras se encuentra en la condición de procesado o de investigado, deba permanecer indefinidamente privado de su libertad. Es cierto, ¿no?, y ustedes lo han visto o lo ven constantemente, que a veces se hace necesario, en ocasiones, que mientras una persona se encuentra sometida a un proceso, se le prive por mandato judicial a esa persona de su libertad, con el objetivo de garantizar la eficacia del proceso. Esto no es la regla, pero puede darse en determinadas situaciones. Si, por ejemplo, se configura una típica situación de peligro o de riesgo procesal, ¿no?, existen elementos que permiten especular la posibilidad de que el investigado eluda la acción de la justicia. Evidentemente, la autoridad judicial puede ordenar un mandato restrictivo de la libertad, pero ahí viene lo interesante. Las leyes en materia procesal penal establecen de que esos mandatos, ¿no?, restrictivos de la libertad individual tienen un periodo temporal, tienen una eficacia transitoria, están sujetos a un determinado periodo de tiempo. Si pasa ese periodo de tiempo y no ha finalizado el proceso,
aún no se ha definido la responsabilidad o irresponsabilidad de esa persona, automáticamente la persona tiene todo el derecho de recuperar su libertad. El que recupere su libertad, por cierto, no significa que la persona sea considerada, ¿no es cierto?, exento de responsabilidad penal. No, no significa eso. Lo que significa es de que no existen razones para que continúe privada de su libertad, independientemente de que el proceso penal pueda continuar o pueda proseguir. Si, por ejemplo, de acuerdo a ley, una persona puede ser privada de su libertad por un periodo, se me ocurre pensar, no superior a los 9 meses, si pasan los 9 meses y no se ha resuelto el juicio, no se ha definido la responsabilidad penal, esa persona tiene que necesariamente recuperar su libertad. Eso no significa que sea inocente. Lo que significa es de que debe continuar con su proceso, sí, pero debe continuar en estado de libertad. Porque mientras obviamente no se ha determinado su responsabilidad en la comisión de uno o de varios ilícitos, se le presume inocente. ¿Correcto? ¿Qué sucede cuando, a pesar de que la ley se establecen topes o plazos en la duración, ¿no?, de un mandato judicial restrictivo a la libertad, este periodo de mandato restrictivo a la libertad es excedido, ya sea por el comportamiento judicial o ya sea por la propia mora administrativa? Bueno, si evidentemente una persona se encuentra privada de su libertad más allá de lo permitido por la ley, automáticamente se plantea una situación de inconstitucionalidad. Y frente a esa situación de inconstitucionalidad puede plantearse un habeas corpus de naturaleza traslativa. El habeas corpus de naturaleza traslativa, reitero, insisto, no significa que la persona sea considerada, ¿no es cierto?, exento de responsabilidad penal. Lo que significa es de que debe recuperar su libertad porque evidentemente la demora del proceso no acarrea responsabilidades sobre aquel que viene siendo procesado, sino básicamente, ¿no es cierto?, responsabilidades o demoras atribuibles en lo esencial, en lo fundamental, en lo principal, sobre, obviamente, ¿no?, el comportamiento o diligencia del propio Estado o de la propia autoridad pública. Entonces tengan bien en cuenta que el habeas corpus traslativo procede frente a la demora. También puede proceder ante una autoridad administrativa, efectivamente. ¿Qué sucede si una persona fue, ¿no?, procesada, fue condenada, ¿no?, a 10 años de pena privativa de la libertad? Y resulta que purgó 10 años de carcelería, pero ya pasaron los 10 años y nadie se acuerda de su existencia. La autoridad penitenciaria no lo pone en libertad a pesar de que ya está por encima de los 10 años de pena privativa de la libertad. Está claro de que aquí hay una abierta vulneración de la libertad individual, porque un ciudadano no puede estar ni un día más, ni una hora más por encima de la condena que se le impuso. Por lo tanto, si es responsable de la autoridad penitenciaria administrativa, automáticamente también se puede plantear un habeas corpus de esta variante, ¿no?, o esta connotación netamente traslativa. También se habla de un habeas corpus de carácter instructivo. El habeas corpus instructivo es aquel que procede cuando una persona ha sido, ¿no?, o ha padecido de una desaparición forzada. Es decir, la persona ha sido privada de su libertad, pero no se conoce a dónde se le ha llevado, no se conoce quiénes son los responsables de la privación de la libertad. Cuando esta situación se producía en el pasado y se planteaban demandas de habeas corpus, los jueces simplemente no hacían nada. Decían, bueno, si quien está planteando la demanda no me dice dónde se encuentra detenida la persona, ¿no?, o quiénes son los responsables de la agresión, yo no puedo hacer nada. La demanda es improcedente. Bueno, el Código Procesal Constitucional, tanto el actualmente vigente como el código anterior, el del 2004, señalaron enfáticamente que cuando se plantea una demanda de habeas corpus instructivo porque se alega desaparición forzada de una persona, es obligación imperativa, bajo responsabilidad, bajo advertencia de responsabilidad en el juzgador, que este juzgador agote todas las diligencias indispensables que den con el esclarecimiento de la verdad, tanto para determinar el paradero en el que se encuentra la persona privada de su libertad, como quienes son aquellos que resulten responsables de la misma. Entonces el habeas corpus instructivo de alguna manera previene o se anticipa a eventuales excesos que puedan generar en situaciones lamentables, como eventuales situaciones de tortura o inclusive de privaciones de la vida de una persona, aprovechándose justamente los estados de desaparición forzada. ¿Correcto? Bueno, en resumen, estas son las principales variantes de habeas corpus. Naturalmente hay algunas mucho más especializadas, pero que por razones de tiempo ahora me eximo de explicar. Pero deben ser entendidas en su real magnitud. Ahora bien, si se presentaran supuestos, ¿no?, de afectaciones a la libertad individual,
que no encajaran dentro de alguna de esas variantes que yo les acabo de explicar, la jurisprudencia tiene una respuesta. Efectivamente, la jurisprudencia peruana señala que si nos encontramos ante un atentado a la libertad individual que no encajara dentro de las modalidades de habeas corpus reparador, de habeas corpus, ¿no es cierto?, innovativo, de habeas corpus preventivo, de habeas corpus correctivo, de habeas corpus traslativo, de habeas corpus excepcional, pero estuviéramos totalmente convencidos que si hay un atentado a la libertad individual o alguna de sus variantes, puede echarse mano de lo que en doctrina y de manera casuística se conoce como habeas corpus conexo. El habeas corpus conexo permite la tutela de libertades individuales frente a supuestos distintos a aquellos que protegen o que se contemplan en el resto de escenarios o variantes o modalidades de habeas corpus. Eso, por si acaso, ténganlo bien en cuenta. Correcto. Hablemos ahora del proceso de amparo. El proceso de amparo es otro de los mecanismos de tutela de los derechos fundamentales, pero este tiene mayor envergadura, tiene mayores roles que el habeas corpus, porque a diferencia del habeas corpus que solamente protege en rigor a la libertad individual en sus diversas manifestaciones, el amparo más bien es un proceso que protege o que tutela o que pretende defender al mayor elenco de atributos fundamentales reconocidas en favor de la persona o del ciudadano. La mayor cantidad de derechos que están en la Constitución son susceptibles de tutela o protección por vía del amparo constitucional. ¿Correcto? Es decir, es el proceso que más ámbito tutelar posee. Y por lo tanto, eso explica que de alguna manera sea el proceso al que más se recurre desde la perspectiva casuística, porque evidentemente su radio de acción es mucho más amplio, mucho más omnicomprensivo que el proceso de habeas corpus, cuyo ámbito de actuación es mucho más focalizado. Por consiguiente, si yo me encuentro, por ejemplo, con vulneraciones o con atentados a derechos como la propiedad, a derechos como la libertad de contratación, a derechos, qué sé yo, pues, como la libertad de trabajo, a derechos como la salud, a derechos como el debido proceso, a derechos como, por ejemplo, la libertad de enseñanza, entre otras variantes o modalidades, evidentemente puedo hacer uso, ¿no?, de un reclamo a través del proceso de amparo constitucional. El proceso de amparo constitucional permitirá entonces la defensa o protección de un amplio elenco, de un amplio escenario de atributos fundamentales de la persona, siendo pertinente recordar, en concordancia con lo que dijimos o sostuvimos en la disertación anterior, de que si se trata de determinar qué derechos va a proteger el amparo, el elenco es obviamente bastante extenso. No solamente hablamos de derechos de tipo positivo, es decir, reconocidos gramaticalmente, también podemos hablar de derechos no enumerados e inclusive hasta de derechos fundamentales internacionalizados. Entonces el amparo es bastante amplio, permite un ámbito de actuación tremendamente amplísimo, ¿no?, mucho más, ¿no es cierto?, vamos a decirlo así, intuitivo, que el propio proceso de habeas corpus. Al igual como ocurre con el habeas corpus, que en casuística, en jurisprudencia, ha sido objeto de una clasificación o de una tipología, algo muy similar ocurre con el amparo constitucional. En ese sentido, el amparo constitucional tiene una serie de variantes, ¿correcto? Se habla de un amparo reparador. El amparo reparador tiene por objeto la protección o tutela de aquellos derechos fundamentales cuando los mismos han sido objeto de un atentado, de una merma, correcto, producida como consecuencia de conductas inconstitucionales reflejadas bajo la modalidad de actos. Esto es muy importante que tomen en cuenta. El habeas corpus reparador sirve para atacar conductas inconstitucionales, pero no todo tipo de conductas, específicamente aquellas conductas que se vean reflejadas o prefiguradas a través de actos. ¿Qué cosa? Actos de tipo inconstitucional. ¿Qué cosa es un acto? Un acto es un comportamiento positivo, una actuación, una manifestación de voluntad, un hacer, ¿correcto? En cada oportunidad en que un comportamiento, una actuación, una manifestación de voluntad, ¿no?, desconozca un derecho fundamental susceptible de protección por vía de este proceso constitucional, podrá utilizarse la modalidad reparadora. Es lo que sucedería si, por ejemplo, una persona es víctima, qué sé yo, pues, de una vulneración en su libertad de trabajo, de una vulneración en su derecho, ¿no?, a la seguridad social. Se puede utilizar
evidentemente el habeas corpus reparador, siempre y cuando la conducta que se está cuestionando se vea reflejada a través de un acto, correcto, a través de un comportamiento de naturaleza positiva, correcto, como podría ser una resolución que anula una pensión, como podría ser un despido arbitrario, entre otras variantes. Eso es el habeas corpus reparador. A diferencia del habeas corpus por omisión, que es una segunda modalidad de amparo. El amparo por omisión, como su propio nombre lo indica, procede también para defender un amplio elenco de derechos fundamentales distintos a la libertad individual, pero cuando esa vulneración se ha visto traducida, reflejada o manifestada a través de omisiones. ¿Y qué cosa es una omisión? Una omisión es una conducta negativa, una abstención en el comportamiento, un no hacer, un dejar de hacer. Por sorprendente que les parezca, hay oportunidades o hay situaciones en las que los derechos fundamentales pueden ser objeto de merma o desconocimiento, no porque se hizo algo, sino al contrario, porque no se hizo nada. Porque debiéndose hacer algo, al no haberse generado una conducta o un comportamiento, el derecho no ha perdido su eficacia o ha quedado en un estado de absoluta desprotección. ¿Qué es lo que sucedería, por ejemplo, si yo, que soy propietario de un terreno sin construcción, con el ánimo de querer construir en el terreno que es de mi propiedad, tramito una licencia de construcción, cumplo con todos los requisitos de ley, y la municipalidad, sin que me dé una sola razón, un solo motivo, simplemente no me quiere dar mi licencia? Han pasado las semanas, han pasado los meses y no me quiere dar mi licencia, con lo cual yo no puedo consolidar el ejercicio de mi derecho de propiedad, y ni siquiera sé por qué me han negado el otorgamiento de la licencia. Es evidente de que de nada vale con que sea propietario de algo cuando no puedo ejercitar los derechos concernientes con la propiedad, cuando precisamente no cuento con la licencia respectiva. Aquí, la conducta violatoria que se está cuestionando no es una conducta consistente en un hacer, sino más bien en un no hacer. Es decir, el no otorgamiento, la abstención en el comportamiento, correcto, la omisión en el comportamiento es lo que prefigura un atentado a los derechos fundamentales. Y frente a esa omisión es que cabe interponer también un proceso constitucional, en este caso, un amparo por omisión. En tercer lugar, se habla de un amparo preventivo, que es muy parecido, es muy similar al habeas corpus preventivo. Rige la misma lógica que explicaba hace algunos instantes. El amparo preventivo es aquel que procede en defensa de los derechos fundamentales distintos a la libertad individual, cuando esos derechos fundamentales son objeto de una eventual amenaza, de un eventual riesgo que compromete su eficacia. Aquí nuevamente volvemos a traer a colación lo que nos dice la casuística. No basta con alegar una amenaza o un estado de peligro. Es necesario que la amenaza o estado de peligro necesariamente sea real o cierto, o necesariamente sea inminente, ¿correcto? En otras palabras, no cualquier especulación individualizada a título de lo que el demandante o el reclamante piense da lugar a un amparo de naturaleza preventiva. Tienen que haber evidentemente datos objetivos. Si yo, por ejemplo, hoy día llego a mi centro de trabajo y nadie me saluda, correcto, eso no significa de que haya una antipatía sobre mi persona y que como consecuencia de esa antipatía, correcto, corra el riesgo de ser despedido, porque eso sería algo meramente especulativo. ¿Se dan cuenta? Por el contrario, si a mí me empiezan a hostigar en mi centro de trabajo, si a mí me empiezan a maltratar, si me dan responsabilidades que no tienen nada que ver con las tareas para las cuales obviamente yo sí tengo, ¿no es cierto?, mandatos claros derivados de un contrato de trabajo, evidentemente a ellos sí puedo hacer una especulación, pero la simple sospecha no puede dar lugar a una reclamación por vía de un amparo de naturaleza preventiva. De igual manera debe existir inminencia, proximidad, cercanía en el acontecimiento violatorio. Si yo no demuestro esa proximidad o cercanía, tampoco tendrá respaldo la demanda de amparo preventivo y por lo tanto, evidentemente, se correrá el riesgo de perder el caso. También se habla de un amparo innovativo en materia de este proceso constitucional que venimos aquí comentando. Y la lógica es también similar a la que se plantea con el habeas corpus. Si evidentemente se plantea un reclamo por una determinada pretensión, ¿ya? Pero
aquello por lo que se reclama se transforma, cambia, muta durante la relación procesal, durante el transcurso del proceso, eso no significa de que evidentemente el caso o el amparo no pueda ser resuelto. Lo que significa es de que el juez debe ir más allá del petitorio y conforme a un razonamiento típicamente innovativo, evaluar la conducta violatoria en toda su evolución, en todo su desarrollo, en todo su decurso. Sobre esto también hay jurisprudencia. Yo recuerdo muchísimo un caso que hace muchos años llegó al Tribunal Constitucional de una persona que reclamaba porque había sido sometida a una evaluación interna en su centro de trabajo que se encontraba reglamentada bajo la lógica de que quien obtuviera la más alta puntuación automáticamente fuese ascendido en su estatus laboral. Es decir, el reglamento del proceso de evaluación suponía que quien obtuviera el más alto puntaje no solamente se quedaría en su trabajo, sino que sería ascendido en su estatus laboral. Bueno, este trabajador que les vengo comentando obtuvo el más alto puntaje en el proceso evaluativo, pero a pesar de que obtuvo el más alto puntaje, la administración se negó a ascenderlo en su estatus laboral, lo que evidentemente comportaba un absoluto despropósito. A raíz de que evidentemente no lo ascendieron en su estatus laboral, este trabajador planteó una demanda de amparo. ¿Pero qué ocurrió? Tras plantear su demanda de amparo, la empresa a la que pertenecía, como represalia por haber planteado su demanda constitucional, procedió a acusar una carta de despido. Es decir, se le despidió, se rompió el vínculo laboral de manera arbitraria por el solo hecho de haberse atrevido a reclamar en su centro de trabajo. Bueno, evidentemente, algunas autoridades, en este caso de primer grado, en sede constitucional, consideraron de que había sustracción de materia, porque el trabajador ya no podía ser ascendido cuando ya no formaba parte de la institución al haber sido objeto de un despido. Pero esto no fue el temperamento del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, cuando conoció este caso, ¿qué cosa es lo que dijo? El trabajador fue vulnerado en su derecho a tener una mayor expectativa, un mejor progreso en su centro de trabajo. Eso fue desconocido, evidentemente por la entidad demandada. ¿Pero qué ha ocurrido? Que durante el transcurso del proceso, esa conducta por la que se reclamó, evidentemente se ha visto agravada por una nueva conducta violatoria, consistente en el despido arbitrario. ¿Qué debo hacer yo como juez constitucional? Dijo el Tribunal Constitucional. Lo que dijo el Tribunal Constitucional es que es fundada la demanda, no solamente por el hecho de habérsele negado, ¿no es cierto?, la posibilidad de un ascenso, sino que también era fundada la demanda por algo que no había sido reclamado en la demanda, consistente en el despido arbitrario. ¿Eso qué significa? Innovar, transformar, modificar los términos del petitorio. Y sobre eso, por cierto, distinguidos colegas, también hay jurisprudencia. También se habla del denominado amparo corporativo particular. Y atención, porque aquí la figura es bien rápida de entender, fácil. El amparo corporativo particular es aquella modalidad de amparo que suele ser planteada cuando las conductas inconstitucionales se atribuyen no al Estado, no a las autoridades estatales, no a las autoridades públicas, sino cuando esos atentados a los derechos fundamentales se atribuyen a sujetos particulares o a corporaciones de privados. Aquí la lógica es la siguiente. A veces por tradición pensamos de que el Estado o sus autoridades o funcionarios son principalmente los que vulneran los derechos fundamentales. Y vamos, así lo demuestra la estadística. Sin embargo, hay ocasiones en que los atentados a la Constitución no suelen ser ocasionados por el Estado. Por sorprendente que les parezca, hay ocasiones en que los atentados a la Constitución, las distorsiones en los derechos, el desconocimiento de los atributos fundamentales de la persona, pueden ser responsabilidad directa de otras personas, de otros individuos, es decir, de particulares, o inclusive de organizaciones de privados. ¿Correcto? Hay quienes piensan, conforme a antiguas concepciones del derecho, ¿correcto?, de que cuando se trata de una discusión entre privados, eso no debería reclamarse mediante procesos de carácter público, sino únicamente mediante acciones privadas. Craso error. La jurisprudencia constitucional desde hace muchos años ha dejado en claro que la Constitución y sus derechos vinculan a todos, no solamente al Estado y sus poderes públicos o autoridades, vinculan también a los privados. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que si un privado, un particular o cualquier organización de privados o particulares vulnera derechos fundamentales, automáticamente puede ser esto reclamado en sede constitucional.
Pues bien, cuando lo que yo reclamo es por una conducta inconstitucional que tiene como autor, que tiene como generador a un privado, eso da lugar a una nueva modalidad de amparo conocida como amparo corporativo particular. Y les sorprendería saber de que una inmensa cantidad de casos, ¿no? Una buena cantidad de jurisprudencia existe en el Perú sobre amparo corporativo particular. Son constantes las demandas de amparo que a veces son interpuestas contra jugadores privados, contra organizaciones vecinales, contra juntas de vecinos, ¿correcto? ¿Qué sé yo? Pues contra universidades privadas, contra centros de enseñanza escolar, también de corte privado, y en todos estos escenarios o supuestos se plantean reclamos por vulneración a derechos, pero vulneraciones a derechos que no son responsabilidad del Estado, son responsabilidad de otros privados. Pues bien, lo que debe quedar perfectamente claro es que tan obligado a respetar la Constitución y los derechos es el representante del Estado como cualquier ciudadano común y corriente. Yo no puedo alegar mi autonomía de voluntad, yo no puedo alegar mi condición de particular o de sujeto privado para decir esto no puede verse en sede constitucional o yo no tengo por qué respetar la Constitución. La Constitución se ha hecho para que todos la respetemos y por lo tanto si todos debemos respetarla, evidentemente cualquier atentado o merma sobre los derechos fundamentales puede ser reclamada en sede constitucional, más allá de quién sea el responsable. ¿Correcto? Eso ténganlo bien en cuenta. También se habla del denominado amparo contra normas, que es una modalidad nacida hace muchos años atrás en el ámbito de la casuística, en el ámbito de la jurisprudencia. En principio, muchos podrían pensar de que el amparo contra normas no debería existir, porque si revisamos la Constitución, artículo 200, inciso segundo de la norma fundamental, hay una norma constitucional que prohíbe expresamente el amparo contra normas legales. Y efectivamente, hay un mandato constitucional que dice que no procede el amparo contra normas, ¿correcto?, en el ordenamiento jurídico peruano. Sin embargo, este mandato constitucional hay que entenderlo como regla general. Efectivamente, hay una prohibición de amparo contra normas, pero hay que también entender que aunque esa prohibición tiene ese alcance general, pueden haber situaciones ocasionales o excepcionalísimas en las que el amparo contra normas sí se haga pertinente. ¿Y por qué esto es posible? Porque en el ámbito doctrinario y también jurisprudencial, y esto no solamente a nivel local, sino también a nivel comparado, hace mucho tiempo se ha distinguido los tipos de normas jurídicas. Y se habla de unas normas de carácter heteroaplicativo y de unas normas de carácter autoaplicativo. La mayor cantidad de normas jurídicas que existen en un sistema jurídico suelen ser normas heteroaplicativas. Las normas heteroaplicativas son aquellas que generan mandatos, prohibiciones o regulan determinadas situaciones, pero que para su concretización requieren de actos posteriores, actos de naturaleza administrativa, actos legislativos, actos jurisdiccionales, etc. ¿Correcto? Bueno, pues, la prohibición del amparo contra normas se hizo básicamente para aquellos supuestos en los que se plantee una típica demanda de amparo contra una norma de carácter heteroaplicativo, porque se parte de la idea de que no puede cuestionarse mediante amparo una norma jurídica en abstracto. Lo que se puede cuestionar es otra cosa. Lo que se puede reclamar es un fenómeno diferente, la aplicación de una norma a un caso concreto. Eso sí se puede reclamar, pero el cuestionar en abstracto una norma no es propio del amparo constitucional. El amparo lo que sirve es para cuestionar actos, no normas. Si lo que yo quiero cuestionar es una norma, para eso existe otro tipo de procesos constitucionales, como luego lo veremos. Existen procesos como el de acción popular o existen procesos como el de inconstitucionalidad. Pero yo no puedo utilizar el amparo para cuestionar una norma que en principio, correcto, tiene alcances generales. Pues bien, la lógica de la jurisprudencia es de que esa prohibición del amparo contra normas se hizo específicamente para las normas de carácter heteroaplicativo, que son el mayor paquete de normas, la mayor cantidad de normas jurídicas. Pero también se reconoció desde hace muchos años atrás que existen ciertas normas muy especializadas, muy específicas, por lo general un paquete mucho más pequeño, denominado como normas autoaplicativas. ¿Y qué son aquellas normas denominadas autoaplicativas? Son normas jurídicas que generan efectos inmediatos con la sola puesta en vigencia de las mismas. ¿Correcto? Una norma autoaplicativa es aquella que genera efectos
en el mundo jurídico con su sola puesta en vigencia. No necesita una norma autoaplicativa de actos posteriores. Es decir, cuando nace el mundo jurídico una norma autoaplicativa, no necesita que se dé un acto administrativo que concretice la norma. No se necesita de un acto legislativo, no se necesita de un acto jurisdiccional. Como le dice su propio nombre, la norma autoaplicativa se autoaplica. Genera efectos por su sola vigencia. Acá viene lo interesante. ¿Qué ocurre si una norma genera efectos de inmediato y esos efectos repercuten de manera desfavorable o inconstitucional sobre los derechos fundamentales? Bueno, lo que nos dice la doctrina, lo que nos dice la jurisprudencia es lo siguiente. Si nos encontramos ante típicos supuestos en los que una norma autoaplicativa genera efectos inmediatos y esos efectos lesionan los derechos fundamentales, por excepción, y solo por excepción, allí sí puede proceder el amparo contra normas. Entonces, la modalidad conocida como amparo contra normas fue diseñada, fue creada, fue articulada específicamente para ser utilizada solo frente a normas autoaplicativas, cuando estas normas autoaplicativas de alguna manera lesionan derechos fundamentales. Correcto, esa es la lógica de esta variante de amparo constitucional. También se habla del amparo contra resoluciones judiciales, que dicho sea de paso es una de las modalidades más conocidas y estadísticamente más recurrentes en el derecho y en la jurisprudencia peruana. El amparo contra resoluciones judiciales, a lo largo de los años, correcto, ha tenido una evolución. No siempre ha sido igual en todas las épocas. Hace muchos años atrás, solo se permitía el amparo contra resoluciones judiciales cuando se alegaba por parte del demandante, ¿no?, la eventual afectación a través de una resolución judicial específicamente de derechos fundamentales de naturaleza eminentemente procesal. ¿Esto qué planteaba? Planteaba la siguiente hipótesis. El amparo contra resoluciones judiciales no podía ser utilizado, estoy hablando en término pasado, no podía ser utilizado para tutelar todos los derechos fundamentales, sino únicamente aquellos derechos que tenían connotación o naturaleza decididamente procesal. ¿Y cuáles eran los derechos que tenían connotación o naturaleza decididamente procesal? Solamente eran dos derechos: la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Aunque ciertamente ambos derechos son bastante amplios, bastante genéricos, sin embargo esos derechos podrían solamente ser invocados durante la secuela, durante el desarrollo de los procesos. Si por el contrario, años atrás, se planteaba una demanda de amparo contra resolución judicial, pidiendo tutela de un derecho que no era de naturaleza procesal, sino más bien de naturaleza sustantiva, como por ejemplo el derecho a la igualdad, como por ejemplo el derecho a propiedad, como por ejemplo el derecho al trabajo, no se permitía, insisto, años atrás, el amparo contra resoluciones judiciales. Bueno, esto sucedía hace mucho tiempo. Eso cambió, y cambió porque en el año 2006, la jurisprudencia constitucional peruana, y específicamente el Tribunal Constitucional, emitió una famosa sentencia. La sentencia recaída en el expediente 3179-2004-proceso de amparo, conocida también como caso Apolonia Colca o ejecutoria Apolonia Colca. ¿Y cambió de qué manera? El Tribunal Constitucional en aquella época partió de la siguiente hipótesis. El amparo sirve para proteger derechos fundamentales, y todos sabemos que los derechos fundamentales vinculan, como parte de la Constitución, a todos los poderes públicos. Si todos los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, es totalmente inaceptable que el Poder Judicial pretenda decir, como lo dice a través de su jurisprudencia, que solamente puede ser utilizado un amparo contra resoluciones judiciales para pedir protección de la tutela jurisdiccional efectiva o del debido proceso. En realidad, en la medida en que los jueces, las Cortes de Justicia, los tribunales de la República se encuentran obligados a respetar todos los contenidos constitucionales o la totalidad de derechos fundamentales, es inaceptable que se diga que solamente el amparo contra resoluciones judiciales sirve para proteger un sector de los derechos fundamentales, como los procesales, y no los derechos sustantivos. Entonces, en Apolonia Colca, ¿qué dijo el tribunal? A partir de la fecha, el amparo contra resoluciones judiciales procederá en defensa o tutela
de la totalidad de derechos fundamentales. ¿Eso qué significa? Que se dejó de lado esa antigua jurisprudencia y a partir del año 2006 en adelante se empezó a asumir la lógica, la perspectiva de un amparo contra resoluciones judiciales que puede servir para pedir tutela de cualquier derecho fundamental, sea o no sea un derecho procesal. En otras palabras, yo puedo pedir a través de un amparo contra resolución judicial protección de la tutela jurisdiccional efectiva, del debido proceso ciertamente, pero también puedo pedir tutela o protección de derechos típicamente sustantivos como la igualdad, el trabajo, la libertad de expresión, la propiedad y un largo etcétera. ¿Por qué esto es así? Porque la Constitución y sus derechos vinculan a todos los poderes públicos y por lo tanto los jueces no pueden hacer una distinción entre derechos procesales y no procesales. El amparo contra resoluciones judiciales sirve actualmente para proteger la totalidad de derechos que reconoce la norma fundamental. Como una de las variantes del amparo contra resoluciones judiciales y de manera mucho más contemporánea, se asumió también la tesis de que pueden haber ocasiones en que lo que se cuestiona de una autoridad judicial sea un atentado a la Constitución, pero que curiosamente se atribuya no a un juez ordinario, como puede ser un juez civil, como puede ser un juez penal, como puede ser un juez laboral, como puede ser un juez contencioso administrativo. Pueden haber ocasiones en que la agresión a los derechos se impute, se atribuya ni más ni menos que a un juez constitucional, es decir, a un juez que conozca de un habeas corpus, a un juez que conozca de un amparo, a un juez que conozca de un habeas data, a un juez que conozca de un proceso de cumplimiento. Si la agresión a la Constitución, por paradójico que resulte, se atribuye a un juez de carácter constitucional, eso puede dar lugar a una nueva variante de amparo constitucional. Esa variante de amparo se conoce como amparo contra amparo. Correcto. Y es algo que la jurisprudencia también ha desarrollado de manera bastante insistente, ¿no?, con el curso de los últimos años. Por cierto, dejo en el tintero algunas otras variantes de amparo que también se han venido dando con el paso de los años. Algunas han tenido más eco que otras, como ha ocurrido con el amparo electoral, como ha ocurrido, por ejemplo, con el amparo, ¿no es cierto?, de carácter arbitral, y otras modalidades de las que ahora no hablo. Pero lo que sí debe tener en cuenta es lo siguiente, que el amparo, en el fondo, busca proteger derechos frente a cualquier autoridad, funcionario o persona. Y por lo tanto, en el Estado constitucional de derecho, nadie se encuentra exento del control constitucional. Es decir, nadie podría decir, yo soy un cuerpo, ¿no es cierto?, reservado, yo soy un cuerpo independiente y por lo tanto nadie me puede plantear a mí demandas constitucionales. Eso es totalmente inaceptable. El amparo procede contra todo tipo de autoridad, funcionario o persona. Eso por si acaso ténganlo bien en cuenta. Y ya de por sí, asumiendo esa tesis, es perfectamente posible entender la existencia de una infinidad de variantes de amparos que puedan darse en la vida práctica y que obviamente desarrolle o explique la jurisprudencia. Hablemos ahora, porque realmente la charla de hoy día nos ha colocado en un escenario bastante complicado de tener que explicar mínimamente la totalidad de atributos de procesos constitucionales de una manera telegráfica. Hablemos ahora del habeas data. Bueno, a ver, antes de pasar al habeas data, permítame recordarles de que el amparo es un proceso que recién nació con la Constitución del año 79 y que se replicó con algunos cambios en la Constitución de 1993, pero arranca recién desde entonces, no es tan antiguo como el habeas corpus. El proceso de habeas data, ahora sí hablemos del mismo, es un proceso que recién nace con la última de nuestras constituciones, la de 1993, por lo menos en el caso del derecho peruano. Y el habeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto proteger o tutelar solo dos derechos fundamentales. ¿Cuáles derechos? Por un lado, el derecho de acceso a la información pública y por el otro lado, el derecho a la autodeterminación informativa. Es bueno que sepan qué significa cada uno de esos derechos, así sea de manera brevísima, porque ambos derechos también pueden ser considerados como nuevos. ¿Y nuevos por qué? Porque recién fueron reconocidos con la Carta Constitucional del año 1993. El derecho de acceso a la información pública es el atributo que tiene cualquier persona, cualquier individuo, cualquier ciudadano, para poder acceder a la información pública
obrante en poder del Estado o en cualquiera de sus instituciones. Y obviamente, este derecho que se tiene de poder acceder a la información pública es un derecho básico que permite al ciudadano fiscalizar o controlar adecuadamente, entre otras cosas, el ejercicio del poder. Y por lo tanto, en la configuración constitucional peruana no puede ser negado o desconocido. Al contrario, es un derecho especialmente sobreprotegido. Tan sobreprotegido que por mandato constitucional expreso, para solicitar información pública a cualquier entidad del Estado, un ministerio, una municipalidad, una repartición, una comisaría, etcétera, etcétera, no se necesita motivar las razones del por qué se pide información. Simplemente se solicita la información y correlato de esa petición de información, la autoridad emplazada se encuentra en la obligación de otorgar la información requerida o solicitada. Lo único que sí se carga sobre el peticionante, ¿no?, o sobre el solicitante es el monto que suponga el pedido. Si, por ejemplo, la información que yo requiero me va a ser entregada en un determinado número de copias o en un soporte de tipo digital o virtual, evidentemente yo tengo que cubrir con ese gasto. Pero fuera de ese tipo de carga, el Estado no me puede negar el acceso a la información, por lo menos como regla. Ahora bien, algo que sí debe tenerse bien en cuenta es de que a pesar de que el acceso a la información pública es un derecho muy importante, tampoco es un derecho limitado. ¿Eso qué significa? Que evidentemente pueden haber ocasiones, pueden haber hipótesis en las que por mandato constitucional expreso, ciertas informaciones, a pesar de obrar en poder del Estado, no puedan ser entregadas. ¿Y por qué no pueden ser entregadas? Porque hay una razón perfectamente legítima que impediría, correcto, o que justificaría la no entrega. Y efectivamente la Constitución ha establecido 3 hipótesis en las que la información pública, a pesar de que la tenga el Estado, no se encuentra en la obligación de entregarla. ¿Cuándo no será entregada la información pública? Cuando la información que se solicite afecte temas vinculados a la intimidad personal. Correcto. Si yo solicito información que yo sé que tiene el Estado, pero esa información afecta a la intimidad de terceras personas, esa información no será entregada. Que es lo que podría ocurrir, por ejemplo, si a mí se me ocurre pedir a un hospital público la copia de las historias clínicas del paciente A, del paciente B, del paciente C, porque eso forma parte de la esfera estrictamente personal de los interesados, en este caso de los pacientes. Entonces, temas que tienen que ver con la intimidad personal no son objeto de entrega de ningún tipo de información, por más de que esta información, obviamente, la tenga el Estado. Tampoco será objeto de entrega a título de información pública aquella información que, a pesar de tener el Estado, se encuentre vinculada con temas de seguridad o defensa nacional. Aquí nos encontramos otra vez, ¿no?, con un sustento en un bien jurídico de relevancia. Todos sabemos que por mandato constitucional existe también la seguridad nacional, existe también la defensa del Estado. Si evidentemente se permitiera el acceso de informaciones que de alguna manera perjudicaran el sistema de defensa nacional o perjudicaran la seguridad del Estado, esa información no podrá ser entregada tampoco, porque evidentemente se trata de información considerada de naturaleza especial y por lo tanto no susceptible de entrega, a pesar de que evidentemente la posee el Estado de alguna manera. Tampoco será, en tercer lugar, objeto de entrega a título de información pública aquella información que de alguna manera se encuentre exceptuada por ley. Y aquí las hipótesis se encuentran mucho más detalladas, pero al mismo tiempo reguladas o desarrolladas en el ámbito rigurosamente legislativo. Hay situaciones especiales en las que la ley exime la obligatoriedad de entrega de información, ¿correcto?, partiendo del supuesto de que también se pueden afectar determinados intereses de carácter muy sensible. Por ejemplo, la ley establece que no será entrega de información, ¿no?, aspectos vinculados al secreto bancario, aspectos vinculados a la reserva tributaria, porque se parte del supuesto de que estos temas afectarían la privacidad de terceros. Correcto. Naturalmente que quien sí puede pedir esa información es el juez, si es que se encuentra investigando la comisión de uno o de varios delitos, pero cualquier ciudadano común y corriente no podría plantear este tipo de petición de entrega de ese tipo de información porque afectaría sensiblemente derechos
¿no? O bienes de terceros. Eso, por si acaso, también ténganlo bien en cuenta. Pero hechas estas tres excepciones, por más de que algunas tengan más alcance que otras, evidentemente el acceso a la información pública es un derecho que tiene todo ciudadano y, por lo tanto, no puede ser negado a aquel que la peticione. ¿Correcto? Bueno, este es uno de los derechos que protege el habeas data, pero no es el único. También protege el habeas data el llamado derecho a la autodeterminación informativa. ¿Y qué es el derecho a la autodeterminación informativa? Es el derecho que tiene toda persona a disponer de sus propios datos personales, de los datos que a él le conciernen. Para que ustedes me entiendan la idea, todos nosotros, en la sociedad moderna, altamente informatizada, somos fuentes productoras de datos, ¿correcto? Datos que con la expansión del mundo informático han quedado, ¿no es cierto?, de alguna manera diseminados, ¿no?, en las redes, en el mundo virtual. Obviamente, se parte de la idea que si los datos personales, de alguna manera, son almacenados por fuentes públicas, por fuentes privadas, o se encuentran esparcidos en el mundo virtual, ¿correcto?, sería imposible poder controlar todo lo que existe a ese nivel. Pero sin embargo, si llegamos a la conclusión y podemos demostrar que el uso inadecuado de esos datos puede perjudicarnos, sí podemos decir o sí podemos solicitar que ciertos datos sean variados. ¿Y de qué manera sean variados? Puedan ser actualizados, puedan ser eliminados, puedan ser encriptados, puedan ser suprimidos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué podemos pedir que esos datos sean cambiados, modificados, actualizados, suprimidos, encriptados? Por una razón muy simple, porque nosotros somos los titulares de los datos. Si yo, por ejemplo, entro al Internet a través de un buscador y me encuentro con que un determinado registro, cuya existencia es conocida, ha almacenado mis datos de tipo personal, ¿no?, consignando datos totalmente desactualizados, y considero que esa desactualización de datos me perjudica, yo puedo pedir de que esos archivos sean debidamente actualizados, y la negativa de actualización puede ser evidentemente reclamada. Si yo, por el contrario, considero que hay datos que me perjudican, que son de carácter especialmente sensible y que no deberían ser de divulgación, como podría ser mi domicilio, como podría ser, por ejemplo, mi número telefónico, entre otras cosas, ¿no?, especiales, considero que esos datos de alguna manera me perjudican o me ponen en riesgo, también podría pedir la supresión de esos datos. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque yo soy el titular de esos datos. Con el crecimiento y expansión de las redes sociales pueden darse también supuestos en los cuales el manejo indiscriminado de ciertos datos de tipo personal perjudique los derechos de ciertas personas. Allí también convendría poner en tela, ¿no es cierto?, de discusión la eventual utilización de mecanismos de reclamo a título de lo que representa la autodeterminación informativa, porque la autodeterminación informativa, como su propio nombre lo indica, es el derecho a disponer de los datos de los cuales uno es el dueño, y por lo tanto, si uno es el dueño porque uno los ha generado, evidentemente nadie mejor que su titular para decidir el destino de esos datos. Si, por ejemplo, yo hace muchos años tuve una deuda, ¿no?, y producto de esa deuda ante un banco me colocaron en una central de riesgo, pero con el paso del tiempo cumplí con mis obligaciones y a pesar de ello, después de muchos años, continúo figurando en una central de riesgo, eso evidentemente también me coloca en una situación desventajosa de la cual yo deseo salir. Es legítimo que se me siga considerando ante los ojos de la opinión pública en general como un sujeto de riesgo. Claro que no es adecuado. Y por lo tanto yo puedo pedir que ciertos datos sean evidentemente eliminados o cuando menos actualizados. De eso se trata primordialmente, ¿no? Ahora bien, si evidentemente los derechos, sea de acceso a la información pública o sea la autodeterminación informativa, sufren desconocimiento, sufren merma por parte de cualquier autoridad pública o privada, se tiene el derecho o la posibilidad de plantear una demanda de habeas data. Y aquí la jurisprudencia, al igual como ha ocurrido con el habeas corpus y el amparo, también nos ha creado algunas variantes o tipologías que, aunque no son tan amplias como las de los dos primeros procesos constitucionales que explicábamos, no dejan de ser de interesantes de conocer. Correcto. Por ejemplo, existe, según la jurisprudencia peruana,
lo que se conoce como habeas data impuro y lo que se conoce como habeas data puro. El habeas data impuro es el que se utiliza para proteger el derecho de acceso a la información pública, mientras que el habeas data puro es el que se utiliza para tutelar o proteger el derecho a la autodeterminación informativa. Por su parte, el denominado habeas data puro, que es el que protege la autodeterminación informativa, puede ser dividido o distinguido en dos modalidades o submodalidades. Puede tratarse de un habeas data de cognición o puede tratarse de un habeas data manipulador. El habeas data de cognición o de conocimiento, si lo prefieren, es el que permite que la persona o el interesado averigüe quién es el responsable de la conformación de un banco de datos donde están almacenados mis datos personales o el propósito con el cual ese tipo de datos ha sido obviamente creado. Por eso su nombre, habeas data de cognición. Quiero saber quién es la fuente creadora de este banco de datos donde están mis datos personales. ¿Por qué lo hizo? Quiero saberlo y no me pueden prohibir eso. Para eso sirve el habeas data de cognición o de conocimiento. Pero el habeas data manipulador, ¿para qué sirve? El habeas data manipulador sirve para modificar, transformar, actualizar, eliminar o encriptar los datos personales, ¿no? Bajo la lógica de que el uso indiscriminado de mis datos pueda de alguna manera perjudicarme, ¿no es cierto?, en mis atributos fundamentales. Entonces el habeas data manipulador, como su propio nombre lo indica, sirve para variar los datos, para modificar los datos, para sacar lo que me perjudica, para actualizar lo que está, ¿no es cierto?, absolutamente caduco, para encriptar, es decir, reservar solamente para un grupo de personas lo que yo considero que solamente un número reducido de individuos puede conocer, para eliminar aquello que obviamente me perjudica sensiblemente. Para eso sirve el habeas data manipulador. Eso, por si acaso, ténganlo bien en cuenta. ¿Correcto? Bueno, también tenemos en cuarto lugar al proceso de cumplimiento. Y vamos acelerando. El proceso de cumplimiento es un mecanismo a través del cual, o es un proceso mediante el cual, se busca proteger la eficacia de los mandatos contenidos en las leyes o en los actos administrativos formales, es decir, en las resoluciones administrativas. En algún momento se planteó la discusión acerca de si el proceso de cumplimiento era un verdadero proceso constitucional. ¿Por qué? Porque había quienes decían, si un proceso constitucional, particularmente un proceso de tutela, sirve para proteger derechos fundamentales, ¿qué tiene que ver la protección de los derechos fundamentales, decían algunos, con lograr la eficacia de los mandatos que tienen las leyes o la eficacia de los mandatos que tienen las resoluciones administrativas? Eso no tiene nada de tutela vinculada a un derecho fundamental, sino más bien otro tipo de intereses que son meramente administrativos o meramente legales. Para solucionar esta discusión o esta controversia, la jurisprudencia peruana en algún momento desarrolló un perfil del proceso de cumplimiento. ¿Correcto? Efectivamente, en el año 2005, el Tribunal Constitucional, a través de un precedente constitucional vinculante, conocido como caso Maximiliano Villanueva Valverde, expediente 168-2005-proceso de cumplimiento, explicó las razones del por qué el proceso de cumplimiento sí debería ser considerado un auténtico proceso constitucional. La conclusión a la que llegó el Tribunal Constitucional en esta vieja sentencia fue básicamente la siguiente. En todo Estado constitucional de derecho, lo que la ley establece debe ser cumplido. Lo que la administración resuelve formalmente debe ser eficazmente implementado. Sería inaceptable que un Estado constitucional de derecho, la ley sea desacatada o la resolución administrativa sea inobservada. Por lo tanto, cuando hablamos del proceso de cumplimiento, en realidad estamos hablando de un derecho fundamental de carácter no enumerado. Ojo, no enumerado. Recuerden lo que explicamos en la sesión pasada. ¿Cuál sería ese derecho fundamental no enumerado? El derecho fundamental no enumerado, comprometido en este caso el proceso de cumplimiento, sería el derecho a la eficacia de lo que la ley dispone o de lo que la administración resuelve en términos formales. Si evidentemente una fuente de creación de nuevos derechos o derechos no enumerados es el principio del Estado de Derecho,
y eso lo dice el artículo 3º de la Constitución, es perfectamente posible arribar a la conclusión de que hay un derecho fundamental no enumerado. Y ese derecho fundamental no enumerado es el derecho a la eficacia de la ley o a la eficacia de los actos administrativos formales reflejados a través de resoluciones administrativas. Pues bien, ¿cuál sería en ese contexto o escenario el objeto del proceso de cumplimiento? El objeto del proceso de cumplimiento sería proteger o tutelar específicamente un derecho fundamental no enumerado. ¿Cuál sería el derecho fundamental que protegería el proceso de cumplimiento? El derecho a lograr la eficacia de lo que la ley dispone, el derecho a lograr la eficacia o el cumplimiento de lo que la administración resuelve a través de resoluciones administrativas formales. Esa sería la finalidad del proceso constitucional de cumplimiento. Por cierto, el trámite procesal del proceso de cumplimiento, al igual que el proceso de habeas data, al igual que el proceso de amparo, es bastante similar. Correcto. Se tramita en doble instancia y eventualmente frente a una resolución denegatoria se puede acceder al Tribunal Constitucional a través de un recurso impugnatorio, que en este caso es el recurso de agravio constitucional. Bueno, en resumen, estos son los procesos constitucionales de tutela. Hablemos ahora y de una manera brevísima de los procesos constitucionales orgánicos. En primer lugar, hablemos de los procesos de control normativo. Y dentro de ese ámbito de los procesos de control normativo vamos a hablar casi en paralelo del proceso de acción popular y del proceso de inconstitucionalidad. ¿Y por qué vamos a hablar casi en paralelo de ambos procesos? Porque son bien parecidos. Tienen algunas diferencias, pero también tienen muchas semejanzas. ¿Qué cosa tienen en común el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular? Lo que tienen en común es de que a través de ambos procesos se controla, se fiscaliza normas jurídicas. Correcto. Sin embargo, a pesar de que a través de ambos procesos, el de acción popular y el de inconstitucionalidad, se controla o fiscaliza normas jurídicas, ¿en qué se distingue la acción popular del proceso de inconstitucionalidad? En que mientras el proceso de inconstitucionalidad controla o fiscaliza la constitucionalidad de las normas de rango legal, correcto, de las normas de jerarquía legal, el proceso de acción popular controla la constitucionalidad a la par que la legalidad de las normas de rango infralegal, es decir, de las normas que se encuentran en posición jerárquica inferior a la ley. A ver, para que ustedes me entiendan de la manera más sencilla, recordemos la pirámide kelseniana. En la pirámide kelseniana, lo primerito, el triángulo más alto es la Constitución. Luego viene la ley, luego viene el decreto, luego viene la resolución. ¿Cuál es el objeto de control del proceso de inconstitucionalidad? El objeto del proceso de control del proceso de inconstitucionalidad es el segundo nivel normativo, el de las normas de rango legal. Normas de rango legal en el sistema jurídico peruano hay bastantes. Hay diversos tipos de normas de rango o jerarquía legal. Tenemos a las leyes ordinarias, tenemos a los decretos legislativos, tenemos a los decretos de urgencia, tenemos a los tratados internacionales, tenemos a las ordenanzas municipales, tenemos a las normas regionales de carácter general, ¿correcto? Y tenemos el único caso de un reglamento al cual se le concede jerarquía legal, que es el reglamento del Congreso. Esas son las normas de rango o jerarquía legal en el sistema jurídico peruano. Y las normas de rango o jerarquía legal, en los supuestos en que eventualmente contravengan a la Constitución, pueden ser objeto de control o fiscalización a través del proceso de inconstitucionalidad de las leyes. Correcto. El propósito del proceso de inconstitucionalidad, para que la tengan bien en clara, es pues uno solo: vigilar la constitucionalidad de normas de rango o jerarquía legal. Ya saben ustedes cuáles son esas normas o cuál es ese paquete normativo o lo que incluye. A diferencia del proceso de inconstitucionalidad, que tiene un solo objetivo, preservar la constitucionalidad de normas de rango legal, el proceso de acción popular tiene por objeto preservar o fiscalizar o controlar dos cosas: la constitucionalidad y la legalidad de las normas de rango infralegal, es decir, las que están por debajo de la ley. Correcto. En la pirámide kelseniana es el tercer nivel.
De hecho, hay diversos tipos de normas de rango infralegal, es decir, normas jurídicas que están por debajo de la ley, porque sin embargo son obligatorias, deben ser cumplidas. Ahora bien, el proceso de acción popular tiene doble objetivo, no se olviden de eso, porque por un lado controla que esas normas infralegales no violen la Constitución, pero en segundo lugar, o al mismo tiempo, controla que esas normas de carácter infralegal no violen el principio de jerarquía legal. Doble objetivo, correcto. No solamente quieren que la Constitución sea respetada, sino que también la ley sea respetada. Ese es el objeto del proceso de acción popular. Normas de rango infralegal. ¿Cuáles son las normas de rango infralegal en el ordenamiento jurídico peruano? Principalmente son los decretos supremos, correcto. Pero también consideramos dentro de ese paquete normativo a la mayor parte de reglamentos y desde luego también a las resoluciones administrativas, pero que tienen alcance general. Ojo, alcance general, correcto. Porque si una resolución administrativa tiene alcance particular, eso no se controla por vía del proceso de acción popular, sino más bien por otro tipo de acción judicial, que es la acción contencioso administrativa. Pero cuando una resolución administrativa tiene carácter general, es decir, se aplica a una pluralidad de personas, eso sí puede ser controlado, fiscalizado en su constitucionalidad y legalidad, correcto, a través del proceso de acción popular, al igual como sucede con los reglamentos, al igual como sucede con los decretos, correcto. Bueno, mientras que el proceso de inconstitucionalidad es conocido y tramitado en instancia única y exclusiva por el Tribunal Constitucional, correcto, y allí no participa para nada el Poder Judicial, el proceso de acción popular es conocido en exclusividad o de manera exclusiva o excluyente solo por el Poder Judicial y nada más que por el Poder Judicial. Correcto. Y el proceso de acción popular, a diferencia del proceso de inconstitucionalidad que se tramita en instancia única, el proceso de acción popular, que es conocido por el Poder Judicial, se tramita en doble instancia. Correcto. Ahí sí hay instancia plural, no como en el proceso de inconstitucionalidad en que la instancia es única y especializada. En el proceso de acción popular hay instancia plural, pero con la siguiente peculiaridad. Las demandas de acción popular son interpuestas a nivel de Corte Superior, esa es la primera instancia, y la segunda instancia es a nivel de Corte Suprema. ¿Correcto? Pues bien, algo que tienen en común, tanto el proceso de inconstitucionalidad como el proceso de acción popular, es resguardar la constitucionalidad, correcto, en los términos que ya hemos explicado, o el principio de supremacía constitucional. Pero para detectar cuando estamos ante una inconstitucionalidad, existen una serie de supuestos, lo que en doctrina se conoce como vicios de inconstitucionalidad. Los vicios de inconstitucionalidad pueden ser de diversos tipos. Podemos hablar de un vicio de forma o de fondo. Una inconstitucionalidad es de fondo cuando la norma objeto de impugnación contraviene un mandato constitucional expreso. Una inconstitucionalidad formal, en cambio, es cuando la norma objeto de impugnación viola el procedimiento que la misma Constitución ha establecido para que esa norma sea elaborada. Correcto. Un segundo grupo de vicios de inconstitucionalidad se presenta en los supuestos en los que hablamos de inconstitucionalidad total o parcial. ¿Cuándo hablamos de inconstitucionalidad total y cuándo hablamos de inconstitucionalidad parcial? Hablamos de inconstitucionalidad total, ¿correcto? Cuando el desconocimiento, ¿no?, que opera a través de una norma a la que consideramos inconstitucional abarca la totalidad de la norma impugnada. En cambio, hablamos de una inconstitucionalidad parcial cuando solamente una parte, un sector o ciertos párrafos o contenidos de la norma impugnada desconocen los mandatos constitucionales. Finalmente, la inconstitucionalidad puede ser directa o indirecta. ¿Cuándo es directa? Cuando lo que desconoce la norma objeto de impugnación, ¿correcto?, es un contenido que está almacenado dentro de la propia Constitución, algo que la Constitución expresamente dice. Una inconstitucionalidad es indirecta cuando lo que se vulnera o desconoce a través de la norma impugnada es cualquiera de las normas que integran el llamado bloque
de constitucionalidad. Creo que en la sesión anterior ya les hablé acerca de lo que es el bloque de constitucionalidad, por lo tanto no necesito, ¿no es cierto?, reiterar nuevamente las ideas sobre el particular. Una norma integrante del bloque de constitucionalidad es, por ejemplo, una ley orgánica, una ley de desarrollo de un derecho fundamental, un tratado internacional, un precedente vinculante, ¿correcto?, doctrina jurisprudencial vinculante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la inconstitucionalidad puede venir prefigurada o reflejada a través de diversas variantes o modalidades. Y siempre que nos encontremos ante un vicio de inconstitucionalidad, será perfectamente procedente interponer o un proceso de inconstitucionalidad si se trata de normas de rango legal o un proceso de acción popular si se trata de normas de carácter infralegal, es decir, por debajo de la ley. Hablemos finalmente en los pocos minutos que nos restan del proceso competencial. Esto es muy fácil de entender. Ya hemos dicho en otro momento y ahora lo reiteramos. El Estado distribuye su poder en ámbitos, en sectores, en órganos constitucionales. Y a cada órgano constitucional le asigna una cuota de poder, lo que conocemos como competencia o conocemos como atribución. ¿Correcto? ¿Qué sucede cuando los órganos constitucionales, en situación que no nos está allí porque viene ocurriendo a cada rato, ¿no?, discuten acerca de una atribución o una competencia? ¿Qué sucede si, por ejemplo, el Congreso entra en una controversia con el Poder Ejecutivo, alegando que una competencia está siendo bien o mal ejercida? Automáticamente se plantea, ¿no?, una discusión alrededor de lo que representa una competencia o atribución. ¿Correcto? Frente a esa situación, ¿puede reclamarse? Por supuesto que puede reclamarse. ¿Cuál es el mecanismo que se puede utilizar para reclamar un exceso en el ejercicio de una competencia o atribución? El mecanismo que se puede utilizar es lo que se conoce como proceso competencial. ¿Correcto? El proceso competencial normalmente es conocido, tramitado y resuelto en instancia única y especializada por el Tribunal Constitucional. Y lo que tiene por objeto el proceso competencial es determinar la titularidad de las competencias que tiene cada poder público. Esa es la idea del proceso competencial. Y en nuestro marco procesal constitucional peruano tiene también una regulación del proceso competencial a través del Código Procesal Constitucional. ¿Correcto? Bueno, en el caso de los procesos de tutela de derechos, y ya para concluir, la tramitación empieza a nivel del Poder Judicial. Esto ocurre con los habeas corpus, con los amparos, con los habeas data y con el proceso de cumplimiento. Y hay trámite a nivel de doble instancia. Si el Poder Judicial da la razón a los demandantes, ahí concluye el proceso, ahí finaliza. Pero si por el contrario el Poder Judicial no le da la razón a los demandantes se sienten perjudicados por lo que resuelve el Poder Judicial, se tiene todavía la posibilidad, porque el ordenamiento así lo permite, de acceder al Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional. Así se tramitan en el marco procesal constitucional peruano los procesos de tutela de derechos. En el caso de los procesos constitucionales orgánicos, el tema relativo al trámite es diferente. Como ya les indiqué, el proceso de inconstitucionalidad lo conoce de manera exclusiva y excluyente el Tribunal Constitucional. El proceso de acción popular lo conoce de manera exclusiva y excluyente, aunque en doble instancia, el Poder Judicial. Y el proceso competencial lo conoce de manera exclusiva y excluyente, nuevamente, el Tribunal Constitucional. Esa es la explicación resumida, reitero, que les puedo dar de cada uno de los mecanismos de defensa procesal de la Constitución. Soy consciente que evidentemente cualquier cantidad de cosas queda en el tintero, pero como tengo solamente 2 horas para explicar todos los procesos, lo que normalmente se hace en todo un curso, evidentemente no puedo sino limitarme a hacer una explicación muy panorámica, muy telegráfica, muy esquemática, que es lo que hemos tratado de hacer esta noche. Muchas gracias por su atención y me despido de todos y de todas. Ok, muchas gracias, doctor, por su participación a nombre de la escuela STIF, la Escuela de Derecho e Investigación.